Y vamos a ver, hermanos, allí versículo número 25 en delante. Dice: maridos. Si hay maridos aquí, hermanos. Si hay hombres aquí en la iglesia, hermano. Yo como que no los oigo dos ahí nada más. Como que el hermano José intenta ser marido. Si hay maridos aquí, hermanos. Sí. Okay. Maridos, para usted: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué tremenda responsabilidad. La semana pasada veíamos acerca de la sujeción de las casadas a sus maridos. Y mirábamos, hermanos, y aquellos que no vieron o no estuvieron, más bien no vieron porque fue por lo del clima, fue en vivo. Si usted no vio ese mensaje, le recomiendo que llegue y lo mire para que pueda también englobarlo con este. Porque el deber de las casadas es la sujeción a sus esposos, y hablábamos la semana pasada que esa sujeción no es inferioridad, ni es que el hombre, al ser la cabeza de la mujer, es más importante que la mujer. Y yo les decía algo a los varones en ese mensaje, que el ser cabeza del hogar acarreaba o traía una mayor y más grande responsabilidad que solamente ser cabeza. El ser cabeza no es ser autoritario, no es mandar, no es ordenar, no es pedir y exigir a mi esposa que haga. El ser la cabeza es una gran responsabilidad de reflejar y manifestar el liderazgo espiritual del Señor Jesucristo. Veíamos, hermanos, la semana pasada acerca de cómo tener un matrimonio para la gloria de Dios. Y el primer parte para tener un matrimonio para la gloria de Dios, o una familia que le dé la gloria a Dios, era que las casadas aprendieran a sujetarse a sus propios maridos. Y veíamos que Pablo en el capítulo 5 está llamando a la iglesia a ser imitadores de Dios, a andar como hijos de luz, a ser llenos del Espíritu, a no participar en las obras de las tinieblas, a ser diferentes, a someterse a las autoridades delegadas, a un orden. Y en ese orden del versículo 21, someteos unos a los otros en el temor de Dios, implicaba que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Ese mandamiento es del Señor para la mujer. Si queremos tener bendición en nuestro hogar y un matrimonio, una familia que le dé la gloria a Dios, la mujer tiene que sujetarse a su marido. Y ya lo explicamos a través de la Biblia la semana pasada. Por eso le digo, si usted no lo miró, mírelo para que usted pueda ver qué significa estar sujeta a su marido, y quitemos las ideas que hemos oído. Pero ahora, si queremos tener un matrimonio para la gloria de Dios, o una familia que le dé la gloria a Dios, pues no solo depende de las casadas o de las hermanas, sino depende de los maridos. Y el tema de hoy, hermanos, es el deber del marido hacia su esposa. El deber del marido hacia su esposa. Cuando hablamos de deber o hablamos de lo que el rol del esposo, lo que muchos esposos piensan que su deber o su rol es salir a trabajar. Eso es lo que ellos creen. Muchos maridos piensan que salir a trabajar y traer el dinero a la casa es toda la parte que tienen que hacer. Es todo lo que ellos hacen. Ellos piensan que porque ya traen unos cuantos billetes, ya cumplieron con todo lo que tenían que cumplir. Querido hermano, estás muy lejos de entender tu rol. Porque tu rol no solamente es traer dinero a la casa y sustentar tu casa. Tu deber principal es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es tu primer rol. Tu rol es más que ser el jefe de la casa. Tu rol es más que decir qué se hace con el dinero. Tu rol es más que ser solamente la figura paterna. Tu rol representa liderazgo espiritual, el ejemplo de Cristo por la iglesia. Y toda la responsabilidad de ese matrimonio rodea primeramente con la cabeza. Así que, queridos varones, hermanos, abróchense sus cinturones, porque todo el día de hoy va para usted. Pero también las hermanas, no quiero que usted, hermana, diga: bueno, es para el esposo, ahorita me voy a desquitar de todo lo que él me ha hecho. Sino que usted, hermana, entienda cuál es también su parte en este asunto. Ya lo vimos de la sujeción, pero
Más adelante la Biblia nos habla de algo interesante al final del sermón. Por favor, vamos a apagar teléfonos, vamos a orar. Vamos a pedir la gracia de Dios y la llenura del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios quiere hablar hoy. Padre, bendice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Y Padre, yo me declaro completamente incompetente para predicar tu palabra. Señor, yo no puedo, Padre, predicar esto, Señor. Es muy difícil para mí como marido, porque en muchas de estas cosas, si no es que en todas, Señor, he sido hallado falto. Pero te pido que nos des de tu gracia y de tu poder para poder explicar tu palabra de manera clara y conforme a lo que la Biblia dice, y no a las ideas de algún hombre, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el matrimonio normalmente, o el concepto que hoy en día los jóvenes tienen del matrimonio, realmente, hermanos, es muy limitado a lo que el matrimonio realmente es. El matrimonio, queridos hermanos, como lo veíamos hace unas semanas atrás, no es su propósito hacer feliz a una pareja, ya lo habíamos visto atrás. Su propósito principal no es darle felicidad a una persona. Ningún hombre pecador puede darle la felicidad a otro hombre pecador. Solo Cristo puede dar la felicidad al pecador. También hemos mirado, queridos hermanos, que uno de los fundamentos del matrimonio, muchos dicen, tú le preguntas a la gente, yo hice esta encuesta, le pregunté a 20 personas, 20 mexicanos dijeron, y yo les pregunté, ¿cuál es y 20 porque no me alcanzó la 100, hermanos, la verdad, pero yo les pregunté, ¿cuál es la base para que usted pueda tener un buen matrimonio? Le pregunté tanto a cristianos como a personas que no eran cristianos. Y la mayoría, 17 personas, maridos obviamente, me dijeron que la base principal para tener un buen matrimonio era el amor. Pues que haya amor. Las otras 3 personas me dijeron que con que haya dinero está bien. Bueno, cada quien tiene su concepto de lo que es el matrimonio o cuál es lo que su matrimonio necesita. Y me quedé pensando y digo, bueno, la gente entiende que el amor es una de las partes importantes de un matrimonio. Pero el amor que el mundo conoce o que muchos de nosotros hemos conocido es el amor que está basado en los sentimientos. Un amor que está basado solamente en lo físico, que solamente está basado en lo que ella me puede dar a mí, basado en lo que él o ella pueden hacer por mí, en que me agrada su compañía, me agrada su plática, me agrada cómo piensa, me agrada cómo se viste, me agrada cómo se ve. Pero hermanos queridos, déjenme decirle una cosa, desgraciadamente el amor que el mundo conoce o los sentimientos que el mundo conoce terminan pasando con el lapso del tiempo. Esos sentimientos cambian. Cuando a esa mujer que tú tanto admiras por su belleza le empiezan a salir arrugas, paño, manchas, empieza a engordar, empieza a caérsele el cabello, empiezan a salirle canas, y ya no le sigo porque me van a aventar algo aquí. Y mire, no le estoy diciendo algo, escúcheme, no le estoy diciendo algo que no haya visto o que no haya ido. Tristemente muchos maridos ya grandes de 40 terminan buscando una aventura con una muchacha más joven. Eso está pasando hoy en día, porque su amor está basado en lo que ven, está basado en el cuerpo o en lo que ella puede dar. Pero si esa mujer cambia, si esa mujer empieza con el lapso de los años, pues a las mujeres les llega la menopausia, los cambios de humor, los cambios de actitud, las emociones cambian, ya no es la misma muchacha de hace 20 años, va cambiando su manera de pensar, y muchos de ellos empiezan a fastidiarse, a cansarse, empiezan a aburrirse, le llaman ellos, ya me aburrí. Ya se me secó el amor, ya se me acabó lo que yo tenía para darle a ella, y es momento de buscar nuevos horizontes, nuevos aires. Y esto es lo que termina derribando los matrimonios y lo que está llevando a una nueva generación, como le llaman la nueva generación Z, que empiezan a durar los matrimonios de menos de 5 años en el lapso del matrimonio. Es una tristeza ver cómo
los matrimonios se fundamentan en argumentos tan llenos de mentira como el que me va a hacer feliz. Es que ella me debe hacer feliz, ella me debe de dar, él me debe de dar. Hermanos amados, la Biblia nos da todas las instrucciones de cómo poder llevar un matrimonio que le dé la honra y la gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, le va a hablar a los maridos acerca de cuál es su deber principal para que ese matrimonio no solamente sea un buen matrimonio, sino para que ese matrimonio le dé la gloria a Dios, porque el matrimonio representa la relación entre Cristo y su iglesia. Es algo muy interesante que el matrimonio, hermanos, Dios lo creó, Dios fue el diseñador del matrimonio, y Dios es un matrimonio indisoluble, un matrimonio irrompible y quebrantable para toda la eternidad, porque así es el amor de Cristo por la iglesia. Es un amor inquebrantable y un amor indisoluble. La Biblia dice, Dios dijo al pueblo de Israel: con amor eterno te he amado. Y esa clase de amor es la clase de amor que el marido debe de tener para su esposa. El deber del esposo hacia la esposa, ¿cuál es ese deber? Versículo 25, por favor. Habiendo el apóstol Pablo hablado a las mujeres acerca de cómo debe de ser la sujeción que deben de tener a sus maridos, ahora Pablo se dirige a los maridos para presentarles su deber hacia con su esposa. Y el deber, mira el versículo 25: maridos, amad. Y subraye por favor eso, querido marido. Ahí no dice: maridos, mantén a tu esposa. Ese no es el primer deber. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el deber del esposo hacia la esposa. El esposo debe amar a su esposa. Notemos que la palabra amad es un verbo. Y esta palabra griega, el verbo griego, se encuentra en voz activa y en imperativo. ¿Qué quiere decir voz activa? Quiere decir en voz activa que el sujeto es el que va a realizar la acción. El sujeto debe de hacer la acción, va a ejecutar esa acción. Pero la palabra imperativo, el que el verbo esté en imperativo, quiere decir que es un mandato. Es una demanda directa a la voluntad del esposo a amar a su esposa. No es si quieres, no es si te nace, no es si sigues sintiendo lo mismo por ella o no. La palabra amad es un mandato. ¿Sí está claro aquí, hermanos? La palabra amad es un mandato. Pablo dice: maridos, amen. Ustedes, el marido es ¿quién es el sujeto en el versículo 25? El marido es el sujeto. ¿Quién es el verbo? Dice: maridos, ustedes como sujeto, amen. Ejecuten este mandamiento: amar a sus mujeres. El apóstol Pablo exhorta a los maridos que ellos deben amar a sus mujeres, y como les decía ahorita, no es un acto de consideración, no es un acto de opción, sino que voluntariamente el marido debe amar a su esposa. Y este amor, hermanos, el cual el marido debe ejercer sobre su esposa, tiene que ser completamente distinto al romanticismo, al sentimentalismo que hoy conocemos. La palabra amor no es la palabra philos, que es el amor o el afecto de amigos, ni tampoco es la palabra eros, que habla del erotismo o la atracción sexual. La palabra amor es ágape. Y esta palabra amor es el amor al cual el apóstol Pablo se refiere, que el marido debe de tener por su esposa. Pablo no le está diciendo a los maridos que deseen sexualmente a su esposa o que le tengan un simple afecto o cariño. Pablo dice: ama a tu esposa. Ahora vamos a ver cuál es el amor que el marido debe emprender hacia la esposa. ¿Cuál es este amor de cual el apóstol Pablo está hablando? Hermanos, como les acabo de mencionar, la palabra amor es ágape, y esta palabra, este amor, nos indica que es un amor sacrificial, un amor voluntario y que lleva a una acción
no a un sentimiento. En otras palabras, es un amor que el hombre natural no puede tener porque es completamente divino. Este amor no es un sentimentalismo, es una acción. Eso me lleva a hacer algo. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? No me lleva a sentir algo. Como mucha gente dice, es que a mí no me nace, a mí es que no me gusta, no quiero hacerlo. No, hermanos, este amor no es si quieres o si te nace, es un mandato, es un deber que tú tienes que hacer para con tu esposa. Ahora, este amor es un amor que lleva al sacrificio. Esa es la cualidad de este amor ágape, nos lleva a un sacrificio, es decir, que yo estoy dispuesto a renunciar a mis deseos, a mis deleites, a mi beneficio, a mi voluntad, para llenar, abastecer y llenar a mi esposa de los deleites que ella tenga o que ella desee. Es decir, que yo ya no pienso en mí, yo voy a pensar en ella. Es el amor que dice la Biblia que debemos de tener. Y esto, queridos hermanos, es lo que choca contra los varones, porque los varones estamos tan llenos de ego. ¿Sí entendemos qué es eso, verdad, varones? Estamos tan llenos de egoísmo que pensamos y miren, hermanos, muchos varones se casan pensando que se van a casar con una criada que les tiene que hacer lo que ellos piden. Pero te equivocas. El amor bíblico no es tener una criada que te sirva, sino tú tienes que no ser servido, sino servir. Y eso es muy diferente. El amor que nos lleva, o el amor que Pablo pide al marido, es que tiene que ser un amor que esté dispuesto a dar, no a pedir. Y la descripción de este amor se encuentra en 1 de Corintios. Vamos ahí, por favor. 1 de Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8. Esta es la descripción tan preciosa que el apóstol Pablo da a la iglesia, que les dice Pablo a la iglesia que este tipo de amor es el que deberían de tener en su ministerio, en la iglesia. Y este amor es el mismo amor que debe tener el marido por su mujer. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 en delante. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué dice, hermanos? El amor nunca deja de ser. Ahora, esto como le llamamos nosotros, las características del amor. Hermanos, estas características no son adjetivos, son verbos, todos son verbos. Espera, soporta, no busca lo suyo, no se goza, no se irrita, no guarda, no busca lo suyo, no es jactancioso, no envidia, no es sufrido, es benigno. El amor no se envanece. Estos son verbos. ¿Qué quiere decir que son verbos? Que el sujeto debe de ponerlos en acción. Esta es la característica principal del amor. El amor hace obras. El amor es un acto. El amor es una acción en proceso. No es un sentimiento. El amor del marido por la mujer debe de estar dispuesto día a día a llenar a su mujer con este tipo de amor. Ahí hay algo bien interesante para enseñarles, que el amor no es lo que yo puedo recibir, sino lo que yo debo de dar sin esperar nada a cambio. Dice el versículo número 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Ese es el amor de Dios. No busca lo suyo. No hace nada indebido. En estos versículos, hermanos, se describe
la plenitud del amor que Pablo está mandando a los maridos que tengan por su esposa. Según lo que el amor produce en cada caso, el amor es una acción, no abstracción. En sentido positivo, el amor es paciente con las personas y les concede gracia incondicional con generosidad. En sentido negativo, el amor nunca tiene envidia, no se jacta, no es arrogante, porque eso es todo lo opuesto al servicio abnegado a otros. Nunca es rudo ni abusivo. Por eso la persona que ama nunca quiere salirse con las suyas. Tampoco se irrita ni se enoja al recibir ofensas personales, y tampoco se complace en la caída de otra persona en pecado, así se trate de un enemigo. Otra vez, en el lado positivo, el amor está consagrado a la verdad en todas las cosas, en relación con todo, dentro de la voluntad justa y paciente de Dios. El amor protege, cree, espera y soporta lo que otros rechazan. Eso es el amor de Dios. Es una acción, hermanos. Y este amor, este tipo de amor, es el que el esposo debe de brindarle a su esposa. Y este amor es completamente diferente a lo que vemos hoy en día por medio del romance. El romance se basa en sentimientos y emociones variables y cambiantes. El romance está basado en lo que puedo recibir o en lo físico que la otra persona me puede dar, en lo agradable para mí, en lo que llene mis expectativas, en lo que mis emociones sienten. Pero cuando eso empieza a deteriorarse, todo eso que ha llevado a los adulterios y enlaza a las personas sentimientos hacia alguien más, que puede llegar, hermanos, a caer en un pecado. ¿Cuántos maridos no tienen este amor sentimental por sus mujeres y después terminan enlazando sentimientos con otra persona que no es su esposa? Y como les vuelvo a repetir, cambian circunstancialmente. El amor que Dios nos pide, esta naturaleza del amor tiene tres cualidades. La primera, debe ser un amor eterno. Mire Jeremías capítulo 31 verso 3, por favor. Jeremías capítulo 31 verso 3. Este amor debe ser un amor eterno. Jeremías 31 3. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor, que dice, hermanos, eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es la naturaleza del amor. Es un amor eterno, un amor que nunca deja de ser, un amor que no declina, que hoy es menos fuerte que de lo que era antes. Es un amor que sigue manteniéndose igual. Dios no estaba entablando un sentimiento hacia la nación de Israel. Si habláramos de sentimientos, la nación de Israel había pecado tanto con idolatría desde que lo sacó de Egipto para acá. Israel se rebelaba y se rebelaba en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Jeremías, entregados a la idolatría. Y el Señor le sigue recalcando a Israel: yo te sigo amando. Y tal ha sido mi amor, Israel, que te he prolongado mi misericordia. Ese amor de Dios lo llevó a hacer una acción. ¿Cuál fue la acción? Te di largura de mi misericordia. Es por mi amor, Israel, que tú no has sido consumido. Pero este amor no solamente debe ser eterno, también es sincero. Es un amor sincero, no es fingido. Mire lo que dice la Biblia, Oseas, capítulo número 2, versículo 14. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Si usted no sabe dónde está Oseas, ponga cara inteligente y haga como que ya lo encontró. Oseas, por favor, capítulo 2, verso 14. Yo no sé por qué el hermano Javier lo está buscando en Génesis, pero bueno, está bien, hermano, Dios te bendiga. Oseas 2:14 dice, fíjese bien lo que dice, hermanos: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré, que dice,
a su corazón. Este es Dios hablando a su pueblo infiel y lo representa en una mujer que ha caído en adulterio, una mujer que lo ha engañado, y lo representa a Dios así, diciéndole: yo le voy a hablar a su corazón. Dios insistiendo todavía en esta nación, un amor sincero, pero también es un amor constante. Mire Juan capítulo número 13, versículo número 1. Juan 13, 1. El amor que Pablo manda a los esposos a tener por su esposa es un amor constante. Juan capítulo número 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, que dice, amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Es eterno y constante, es sincero, no es fingido, no es cambiante, no es variable, no es voluble, no es si ella es lo que yo pido que ella sea, no es si es que ella me da lo que yo quiero, la voy a amar. Es un amor que está dispuesto a dar sin esperar recibir a cambio. Ese es el amor que el esposo debe tener por su esposa. Un amor ágape. Ahora, entendiendo este deber, Pablo le dice a los maridos: ahí les va su deber, amad a vuestras mujeres. Pero les va a decir Pablo cuál es el modelo del amor que el esposo debe tener a su esposa. Es decir, Pablo va a usar un modelo, un ejemplo, y a ese nivel de ejemplo el hombre debe amar a su esposa. Ve ahí por favor versículo número 25 de Efesios, capítulo 5, 25 de Efesios. Vamos a ver el modelo del amor del esposo a la esposa. ¿Cómo debe amar el hombre a su esposa, el marido a su esposa? Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué dice, hermanos? Así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia. La palabra amó es la misma palabra ágape. Así como Cristo ha amado constantemente a la iglesia. Y Pablo le dice al marido, que es la cabeza de la mujer, aquel marido que es la representación clara de Cristo, que debe de amar a su esposa de la misma manera como Cristo ha amado a su iglesia. El modelo del amor que el hombre debe tener por la mujer, queridas hermanas, el modelo del amor que su marido debe de tener hacia usted es el mismo amor que Cristo le tiene a esta maravillosa iglesia, hablando de la iglesia universal. Es un amor sacrificado. En primer lugar, hermanos, este amor que el marido debe expresar por su esposa debe ser como el de Cristo. Ahora, el amor de Cristo, póngame atención, es un amor que le llevó a sacrificarse en beneficio de su esposa, la iglesia. Versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia, y mire lo que dice Pablo, y se entregó a sí mismo, ¿qué dice? Por ella. El amor de Cristo es un amor que le llevó a sacrificarse para obtener un beneficio para su iglesia. Cristo dijo: yo pongo mi vida por ellos. Él entregó voluntariamente su vida para darle un beneficio a esa iglesia. Miren, hermanos, este Cristo no tomó a una mujer bella. Tomó a un montón de pecadores, y un montón de pecadores que éramos completamente distintos, éramos inferiores, no éramos dignos de ese amor, no éramos embellecibles, no teníamos nada, hermanos, que pudiera mirar en nosotros. Dios le dijo a Israel: yo no te escogí por ser la nación más poderosa, sino por ser la más insignificante de todas las naciones. El Señor Jesucristo no entregó su vida por una esposa bella. Él entregó su vida por una esposa que no estaba en buen estado. Hermanos, la iglesia, nosotros antes de que Cristo viniera, nosotros éramos imperfectos.
Éramos pecadores que no merecíamos la gracia de Dios. ¿Qué diferencia de Cristo con Asuero? Que Asuero mandó a llamar a todas las mujeres más bellas. Cristo no tomó la más bella. Cristo tomó la más espantosa y se entregó por ella. Y esa iglesia somos nosotros, la más espantosa. Ese es el amor, querido varón, que tú debes ejercer por tu mujer. Estar dispuesto a dar mi vida si es necesario por ella. Hacer lo que sea necesario con beneficio a ella. Mire Gálatas capítulo 4 verso 1. Gálatas 4:1. Mire, hermanos, la calidad de este amor divino, de este precioso y hermoso sacrificio. Gálatas capítulo 1 verso 4. Dice la Biblia, versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros, ¿qué dice? Nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. El propósito del Señor al entregarse fue beneficio de la iglesia. Nos libró del presente siglo malo, nos libró de la condenación eterna, nos perdonó todas y cada una de nuestras deudas. Y este precioso amor no fue digno de nosotros. Él nos amó a pesar de que somos imperfectos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no se entregó por una iglesia perfecta, se entregó por una iglesia imperfecta. Y querido varón, tienes que entender algo: tu mujer es imperfecta. Es que, pastor, ¿cómo me pide que yo ame a mi mujer si usted no conoce la clase de mujer que tengo? Bueno, tú no conoces la clase de mujer que tienes, pero ella no conoce la clase de hombre que tiene. Porque, hermanos, si fuéramos buenos, si fuéramos realmente la imagen de Cristo, no nos llevaría a estarnos fijando en las imperfecciones de nuestra esposa. No nos llevaría a estarnos fijando en lo que ella es, lo que ella no me da. Hermanos, Cristo jamás se puso a ver lo que nosotros podríamos dar. Yo te pregunto, querido hermano, ¿qué le podríamos dar nosotros a Cristo? Su sacrificio fue incondicional. Su sacrificio fue incondicional. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué los varones quieren esperar a que su esposa cambie para poder amarla? Tú debes amar a tu esposa con todo y sus imperfecciones. Tu esposa es imperfecta, hermano. Mi esposa es imperfecta, como yo soy imperfecto, como tú lo eres imperfecto. Pero el amor de Cristo es capaz de enriquecer a otros, aunque yo me quede pobre. Mire lo que dice 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Este es el amor de Cristo, hermanos. Varones, este es el modelo al cual hay que imitar. Un amor al cual no se fija si es perfecto o no. Un amor al cual no se fija si ella me da lo que yo quiero o no. Es un amor completamente dispuesto a hacer lo que sea para el beneficio de él o de ella. Y qué tan hermoso beneficio el Señor tomó para esta iglesia y para cada uno de los que estamos sentados en estas bancas, que vamos a ir a la gloria, que fuimos redimidos. Qué mejor ejemplo de todos, que Cristo, siendo el Rey del cielo, tiene autoridad, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz, para que tú y yo podamos gozar de Él y de su gracia. Eso es amor. Pero muchos varones prefieren estar sentados en el trono del reinado, pensando: soy la cabeza, yo debo de estar sentado aquí, yo debo de dejar que ella me sirva, ella me debe de atender. Querido hermano, estás completamente equivocado. El Señor se humilló por ella. Y mira que el Señor no vio belleza en ti y en mí, vio fealdad, vio horror, vio espanto. Normalmente cuando una persona se va a casar, las muchachas en este caso,
o los muchachos no se fijan, mira hermanos, los muchachos no se fijan tanto en si la muchacha tiene un bonito corazón o no. La mayoría de los muchachos, todos los inconversos se fijan si está bonita. Algunos se fijan hasta en el color de piel, color de los ojos. Algunos se fijan en el físico, si es delgada o dependiendo sus gustos. Y se casan y ellos buscan casarse con la mejor. Asuero buscó la mejor y de la mejor de todas fue la reina Esther. Pero el Señor no buscó la mejor. El Señor buscó de lo peor. Lo peor. Hermanos amados, si Cristo amó a un montón de seres imperfectos y nos hizo su esposa, ¿por qué nosotros no vamos a amar a nuestra esposa con sus pequeñas imperfecciones? Ahora, cuando el que Cristo haya muerto por amor, lo hizo para darle un beneficio a esta iglesia. Cuando Cristo se entregó por la iglesia, se entregó para darle a la iglesia un beneficio. Vamos a ver cuál es ese beneficio. Efesios ahí otra vez, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Cuando Cristo se entregó por la iglesia, lo hizo para un beneficio, para ella. ¿Cuál es este? Y Pablo aquí nos va a enseñar una gran verdad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como, hermanos, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira acá, hermanos, el beneficio que Cristo trajo a su iglesia fue el de embellecerla completamente para sí mismo. La santificó y la purificó para presentársela a sí misma una iglesia de alta estima y de gran honor, una iglesia gloriosa. El marido se entregó por su mujer, no porque fuera la más hermosa ni la más bella, sino la toma para enriquecerla, para embellecerla, para beneficio de ella. El primer beneficio que trajo la muerte de Cristo por su iglesia primero fue santificarla, separándola para sí mismo. Pero ahora santificar habla de una exclusividad. La apartó para Él, la consagró para Él. Pero no solo la separó, la purificó. Purificó en el lavamiento del agua por la palabra. El término purificar es limpiándola, librándola de toda la culpa del pecado y de la corrupción. Esta palabra, para purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, este lavamiento, en algunas traducciones es la palabra lavacro de agua. Hace la referencia a un baño, un lavadero, donde eran realizados tanto con fines higiénicos como ceremoniales los baños para la purificación del cuerpo, y representaba la purificación del alma. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el Señor nos purificó en ese lavacro, en ese baño, y nos dio una pureza no por medio del agua, porque el agua no quita las manchas del pecado, sino que Él nos lavó y Él nos purificó con lo que quita el pecado, no solo con su preciosa sangre, sino el medio por el cual nosotros hemos recibido el corte de nuestras impurezas por medio de su preciosa palabra. Mire versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. En el texto griego original dice en la palabra. Ese instrumento que quita las manchas, aparte de la sangre de Cristo, es que Él usa su palabra. Este precioso libro
que hace perfecto al imperfecto, que hace sabio al sencillo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro día a día purifica y purifica y purifica todas nuestras imperfecciones, toda nuestra suciedad. La Biblia dice que el Señor ha embellecido a su iglesia, la santificó, pero también la limpió, la bañó, la arregló, la vistió, la embelleció para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo a los maridos con esto? Si Cristo dio su vida para embellecer la iglesia, ¿qué quiere decir esto? Esto alude, hermanos, que es necesario que los maridos amen a sus esposas de esta misma manera, y es necesario tener un amor purificador. El amor purificador es el de procurar limpiar por completo al ser amado de toda forma de pecado y de maldad. Un esposo cristiano no debería de pensar en una sola cosa pecaminosa en la vida de su esposa que desagrade a Dios. No debería de mirar las imperfecciones de su esposa. No debería de echarle en cara las imperfecciones de su esposa, sino más bien el deseo más grande del marido para su esposa es procurar que ella llegue a ser conformada a Cristo de una manera perfecta. La intención del marido y su objetivo permanente es que encaminar a su esposa a la pureza, es ayudar a su esposa a crecer espiritualmente, limpiar impurezas y limpiar todo aquello que no sea agradable. Es ayudarla, es guiarla, es enseñarla, es encarrilarla para que nuestra esposa sea pura y presentable delante del Señor. Y aquí es donde los maridos no hemos entendido ese rol principal, porque no solamente se trata de salir a trabajar y traer dinero, sino se trata de todos los días, varón, pastorear el corazón de tu esposa con el medio que limpia y purifica la palabra. Tu deber es guiar a tu esposa por la palabra. Y me da tanta tristeza ver que es al revés. Eva, en la casa, Eva sigue tomando el lugar de Adán. Y Eva es la que intenta purificar a Adán. Y la iglesia no puede purificar a la iglesia. La iglesia no puede purificar a Cristo. Cristo es el que puede purificar a la iglesia. ¿Qué pasó cuando Eva se salió de los límites de donde estaba Adán? ¿Qué sucedió, hermanos? Transgresión. Y no estamos diciendo que la mujer no sea responsable de su propia vida espiritual. La mujer es responsable de su propia vida espiritual, pero el deber del marido es encaminarla en la santificación, en la enseñanza. ¿Qué dice Pablo? Las mujeres callen en la congregación, y si tienen alguna duda, pregunten a quién. A sus maridos, porque el marido es el encargado de encarrilar a su esposa en la voluntad de Dios. Pastor, es que mi esposa no se sujeta, es que mi esposa no quiere hacer lo que yo le pido. Querido varón, no puedes hacer que tu esposa se sujete a la fuerza. Tú debes de ser ejemplo de amor a ella, y tarde o temprano eso va a traer fruto. Hermanos amados, nosotros como varones, nosotros tenemos la manera de purificación para nuestra esposa, es la bendita palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 17. Juan 17. Eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. Es lo que está diciéndole Pablo a los esposos. Así como Cristo santificó y purificó a su iglesia por la palabra para presentársela a él gloriosa, así nosotros debemos de purificar a nuestras esposas con la palabra.
siendo ejemplo primeramente, varón, siendo ejemplo. Es que mi esposa no quiere venir, es que mi esposa no le gusta la iglesia. Hermano varón, tú debes de guiar a tu esposa. Pero ¿sabe por qué muchas veces la esposa no quiere seguir al varón? Porque la esposa se da cuenta de cómo vive el varón. Pastor, pero ¿cómo voy a seguir a este hombre? Si este hombre ni ora, ni lee la Biblia, nunca me enseña, siempre anda de mala, siempre viene a la casa y nomás está peleando. Y cuando viene a la iglesia me quiere llevar. ¿Para qué vamos a ser hipócritas? Hay muchas mujeres que piensan así. Yo te dije a ti, varón, y la Biblia lo recalca claramente: más que ser la cabeza o pensar que soy el líder de la casa, este es tu principal deber: guiar a tu familia, guiar a tu esposa. Aquí no estamos hablando de trabajo todavía. Aquí no está hablando de trabajo todavía, va a hablar de eso más abajo. Aquí está hablando de guiarla espiritualmente. Yo te pregunto a ti, varón, ¿cuánto tiempo pasa usted con su esposa en la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas tú en la palabra con tu mujer? ¿O es la mujer la que te tiene que enseñar a ti la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas tú enseñándole a tu esposa la palabra? Y no solo enseñándole la palabra, hermanos. ¿Eres ejemplo? ¿Eres ejemplo? Ay, hoy no vamos a ir a la iglesia porque es que trabajé mucho y tengo mucho sueño. Ándale pues, vamos, no vamos. No vamos. Hay veces que la esposa le dice al varón: oye, pero hoy no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas. Oye, es que hoy no me siento bien. Oye, es que hoy no quiero mejor ir a ver a mi mamá a la hora del culto. Y los maridos, tal cual es la costumbre de muchos: ándale pues, vamos con tu mamá pues. Tú deberías de guiar a tu esposa y enseñarle la palabra de Dios. Tú deberías de guiar a tu esposa para presentársela al Señor como una mujer gloriosa, sin mancha, sin arruga. Así como Cristo presentó a la iglesia, a esta iglesia, sin mancha y sin arruga. Mire, hermanos, ponga atención acá. Un día el esposo vendrá. Y un día va a haber en esta iglesia, en este edificio y en muchos edificios, hay 5 vírgenes y 5 insensatas. Pero un día el Señor va a quitar todas las manchas y arrugas de ese lugar y va a traer a los que realmente son suyos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como esposos para nuestras esposas? La palabra de Dios es el método que puede santificar el corazón de nuestras esposas y el nuestro. Mire, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué dice? Es verdad. Santifícalos en tu verdad. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Sea perfecto. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos muestra, nos pone en evidencia. Y la palabra de Dios puede hacer perfecto, puede madurar, puede guiar a un crecimiento. Yo pregunto: ¿acaso en tu hogar, en mi hogar, se abre la palabra de Dios y yo estoy enseñando a mi familia de la palabra de Dios? ¿O solamente soy un hombre flojo que todo el día me la paso en el televisor perdiendo el tiempo, descuidando mi principal función, que es cuidar el corazón de mi esposa, es guiar a mi esposa en el camino de Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Es que mi esposa me engañó y yo comí. Sí, pero la responsabilidad era tuya. Adán culpó a su mujer de su pecado y de su transgresión. Ella me dio, es que ella me dio, la mujer que me diste. Pero Dios te puso a ti como cabeza de hogar para guiar a tu esposa por su palabra. Qué triste es
ver familias donde no hay hombres de Dios que guíen a su familia en la palabra. Y vienen aquí, se reúnen. Y ellos son la piedra de tropiezo para muchas esposas. A veces hay hermanas que me dicen: pastor, hable con mi esposo porque él es un tropiezo para mí. Qué triste. ¿Y sabe qué, querido hermano? Su esposa no va a poder sacar adelante su hogar sola, hermano, porque usted siempre va a ser ese estorbo. Porque el orden no es así. No es ella la que debe sacar el hogar, eres tú. Eres tú. Hermanos, mire, si de por sí cada hijo, cada esposa tiene su propia naturaleza pecaminosa, ahora viendo un mal ejemplo en la casa del que debería de guiarla, del que debería de darse por ella, del que debería de enseñarle. Muchos maridos nos quejamos de nuestra esposa. Llegamos a ver siempre las manchas y las arrugas espirituales de ella. Justificamos muchas veces que ella no contribuye, pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para embellecerla? ¿Qué estás haciendo tú, varón, para embellecer a tu esposa? Pastor, es que mi esposa no quiere nada porque ella es bien rebelde. Es que ella está desanimada porque fulano de tal me la desanimó. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú para enseñarle y decirle: mira, mi amor, no pasa nada, mira, vamos a poner nuestros ojos en Cristo, vamos a orar? Mira, así no, mira, vamos a hacerle así, vamos a hacerle así. Pero con el ejemplo, hermanos, con el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Solamente nos preocupamos por trabajar 12 horas diarias. Me quedan de 24 horas, me quedan la mitad. Si voy a aprovechar 8 para dormir, solamente me quedan 4, 3, 5. ¿Y cuánto tiempo pasa usted para enseñar y ministrar a su familia? ¿Cuánto tiempo pasa usted, varón, ministrando a su esposa? Preparando el devocional para la noche, para enseñarle a ella y a sus hijos cómo debe de guiar la familia, cómo deben de guiar su vida espiritual, cómo deben de vivir. En muchos hogares es la esposa la que tiene el control. Y hermana querida, ten cuidado de tú tener el control, hermana, o de quererle quitar el control a tu esposo. Estás alterando el orden bíblico. Estás alterando el orden bíblico. Pero pastor, es que mi esposo no le echa ganas, mírelo cómo está. Pues, y a veces, hermanos, me escucho esas cosas y digo: pues, ¿qué le digo ahora sí? Si los maridos no saben cumplir con sus deberes, que este es su principal deber, es una tristeza, hermanos, que no estemos cumpliendo con nuestro rol. Y luego no nos preguntemos por qué nuestro hogar es un caos. Y luego no nos preguntemos por qué nuestra casa es un relajo ahí adentro. Mira, los varones, muchos varones tenemos hijos varones. Yo tengo un hijo varón. Y muchas de las cosas que nuestros hijos a veces hacen, las hacen sin nosotros, porque nosotros no hemos ido para enseñarles a ellos cómo se hacen las cosas. Hay niños que nunca han recibido una instrucción de sus padres, de su papá masculino, papá, hombre. Entre hombres sabemos lo que nos pasa en nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestro día a día, las cosas que van a empezar a despertar en nuestros hijos cuando sean adolescentes y sean jóvenes, y lo que van a empezar a batallar, las cosas que hay en el mundo. Pero papá siempre está ausente. Yo creo que el dinero que tanto te esfuerzas por ganar va a ser el que va a ayudar a tu hijo espiritualmente. Yo creo eso, ¿no? Porque usted está tan entregado ahí que usted cree que ahí esa es la solución. Y muchos ni al trabajo, bueno, y fuera que al trabajo se entregaran, muchos están entregados a la televisión, a la dormidera, a la acostadera, a andar todo el día por ahí. No hay nada en ellos. No estamos haciendo bien, hermanos. Se lo dije al principio, se lo dije a la semana pasada. El que el marido sea la cabeza de la mujer es una tremenda responsabilidad. El ser pastor de una iglesia es una tremenda responsabilidad. Es una responsabilidad, hermanos. Es un encargo que Dios puso encima de nosotros: amar a nuestras mujeres.
entregarnos por ellas. Ahora mire Pablo, hermanos, versículo Efesios 5, por favor, continuemos. Ahora vamos a ver la manera de amar a la esposa. Ya vimos este hermoso modelo. Cristo es ese modelo de amar a la esposa. Un amor que se entrega, un amor eterno, un amor constante. Un amor que purifica, que embellece, que saca la mejor parte de esa mujer, que la instruye, la guía, la pastorea, la encamina. No se enseñorea de ella, la pastorea, la cuida. Pero mire Efesios 5:28 en delante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor por nuestra esposa debe de ser como a nuestros mismos cuerpos, con el mismo cuidado que tenemos por nosotros mismos, con el mismo ímpetu que tenemos para cuidar, para comer a tiempo, para cuidar nuestro cuerpo, para no dejarlo de que se deteriore. Pablo dice, el marido debe de cuidar a su mujer como si se estuviera cuidando a sí mismo. Y dice el versículo número 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. ¿Y qué más hace, hermanos? La cuida. Sí, la esposa tiene manchas y arrugas. Sí, nuestras esposas son imperfectas, pero yo debo de amarla porque es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella es una extensión mía. Ella es parte mía. Yo debo de amarla y de cuidarla como si me estuviera cuidando yo. O golpea. Yo nunca he visto un hombre que se golpee a sí mismo, que se haga daño. Y muchos hombres hacen daño a sus mujeres y las insultan y las rebajan y las sobajan y las humillan y las maltratan, las golpean, las dejan sin comer muchas veces. Prefieren mantener a la mamá que a su esposa. Y tristemente estás descuidando tu propio cuerpo. Pablo dice, debes amar a tu esposa como a ti mismo, porque nadie ha detestado jamás su propia carne, sino al contrario, la sustenta y la cuida, la alimenta, la nutre. Y hay unos que están súper nutridos aquí. Yo no veo desnutridos aquí, hermanos. Los solteros son los desnutridos. Pero el hombre cuida y nutre a su mujer. Ahora vuelve Pablo al modelo teológico para este cuidado y sustento, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y carne de su carne. Vuelve Pablo al modelo teológico. Cristo sustenta y cuida a la iglesia porque somos sus miembros, somos una extensión, somos un pedazo de su carne. Y Pablo vuelve al versículo 31 al Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eres uno con ella. Debes de cuidarla, sustentarla, amarla porque eres uno con ella. Porque si no la amas a ella, no te estás amando tú. Porque si la maltratas a ella, lo estás haciendo con tu propio cuerpo. Eres uno a ella. Y no puedes decir, querido hermano, que amas a los hermanos de la iglesia si no puedes amar a tu propia carne. Eso es hipocresía. Hay muchos que, yo tengo una pasión por las almas, tengo una pasión por estos niños, tengo un amor, pero a la esposa ni la cuidan. Nunca la sustentan, nunca la protegen, nunca la procuran. Yo digo, ¿cómo puede llegar a amar a un niño desconocido que a los suyos, si los tiene todos mal comidos? Hermanos amados, somos muy incoherentes muchas veces. El hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. Es el mismo cuerpo. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Somos una sola
carne. Tenemos una soldadura especial, inquebrantable, inquebrantable. Hay hermanas que han sido muy maltratadas. Y qué tristeza ver a un cristiano maltratar a su esposa. Es una vergüenza. Mucha Biblia, mucha iglesia, muchas actividades, pero no estás pastoreando la persona que debes de pastorear. Hay muchos cristianos que están buscando la viga en el ojo de los otros, en vez de cuidar lo que tienen en su casa, que está tan dañado por ellos mismos. Si tan solo, mira hermanos, varones, si tan solo nos pudiéramos poner a centrarnos en nuestra esposa, ¿qué me voy a andar fijando en los errores del hermano fulano, sultano? No, aquí tengo mucho que trabajar, aquí tengo mucho terreno. Aquí tengo mucho terreno que trabajar. Y el matrimonio que da gloria a Dios es este, versículo 33, para terminar. Este es el matrimonio que le da gloria a Dios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, ¿qué dice? A su marido. Este es el matrimonio que da gloria a Dios. Lo que Pablo dice es, volviendo a lo nuestro, volviendo al tema, regresando al tema, la conclusión para un matrimonio que le dé la gloria a Dios es esta: el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Pero aquí le voy a dar una nota importante. Pastor, yo no voy a respetar a mi marido hasta que él me ame. Hay hermanas que están pensando eso. Yo no voy a respetar a mi marido hasta que mi esposo me ame. Y hay maridos que están pensando, yo no voy a amar a mi mujer hasta que ella me respete. ¿Y sabe qué, hermanos? Ese ciclo gira y gira y gira y gira y gira, porque yo estoy esperando que ella comience, porque ella es la que no quiere sujetarse a mí. Queridos hermanos, se nos está olvidando algo: que este deber, este mandato, lo debo de hacer si ella lo hace o si ella no lo hace. Lo debo de hacer, hermana, si él lo hace o si él no lo hace. Porque ambos, cuando cumplen con su rol, están primeramente glorificando a Dios. Y en segundo lugar, va a traer un fruto de que el esposo se va a dar cuenta que su esposa lo respeta de la manera bíblica, como lo vimos la semana pasada. Y entonces el esposo va a ver esos cambios y va a llevarlo a darse cuenta de sus errores y de querer cambiar de una manera voluntaria. Igual la esposa, al ver cómo tú, varón, cómo la amas, cómo la procuras, la sustentas, la cuidas, cómo la vas enseñando con amor, con ternura, reflejando siempre el carácter de Cristo, aunque ella no se quiera someter a mí, no se quiera someter a ti, ella va a empezar a ver una diferencia en tu trato. No vas a ver sus manchas ni sus arrugas, la vas a enseñar, la vas a pulir, la vas a santificar, la vas a poner en enseñanza, la vas a poner en oración, la vas a poner en las manos de Dios. Y Dios, al ver ella ese amor diferente, ella va a llevarla por solita a intentar respetarte, a cambiar contigo. Esto es una causa-efecto. Pero si estás sentado esperando a ver si él va a empezar primero o tú vas a empezar primero, usted no entendió nada. La importante para tener un matrimonio que le dé gloria a Dios es que el marido ame a su mujer de esta manera bíblica y la mujer se sujete a su marido, como lo vimos la semana pasada, de esa manera bíblica, para que juntos puedan entablar un matrimonio que le dé gloria a Dios, para dedicarse los dos a darle el ejemplo a lo que vamos a ver la semana que entra: el deber de los hijos. El deber de los hijos. Si realmente queremos, hermanas, hermanos,
tener un matrimonio que le dé la gloria a Dios, haga usted su parte. Porque ese mandato no te lo dio el pastor ni te lo dio el apóstol Pablo, ese mandato lo ha dado el Señor. Ahora hay una clave ahí. Pablo dice, grande es este misterio. Quiere decir que el matrimonio representa la relación entre Cristo y la iglesia. Algo que en el Antiguo Testamento no sabían, pero un misterio revelado por Pablo en el Nuevo Testamento. Esto digo con respecto a Cristo y la iglesia, dice el verso 32. Cuando tú, hermana y hermano, se aman y se sujeta a usted de la manera que lo acaba de ver bíblicamente, usted va a representar ese matrimonio que le dé la gloria a Dios. Padre, bendice tu palabra, Señor.